Bueno, seguimos con la serie de mejorando la técnica, pero también vamos a ver algunos finales que se dan en estas partidas y cómo, bueno, estos jugadores geniales logran crear desbalance, ¿no? En ciertos momentos con conceptos ya conocidos como la segunda debilidad, el juego en ambos flancos, las rupturas, todo este tipo de cosas. Y también vamos a ver errores técnicos que cometen jugadores grandes de la época, bueno, de Capablanca, como David Janowski, que era un jugador extremadamente agresivo, pero técnicamente no era muy bueno, y lo vamos a ver el día de hoy, que tenía muchas deficiencias técnicas, ¿no? Veamos acá, vemos la partida. Vamos a ver a ver si está aquí, si ya está acá. Bueno, un peón dama clásico, en este caso se juega una defensa eslava. Y aquí Capablanca, bueno, en la época realmente se estaba haciendo la teoría en esa época, y aquí Capablanca hace alfil F5. Alfil F5 hoy en día ya es reconocida como una jugada deficiente, porque sencillamente las blancas tienen un juego muy cómodo luego de peón por peón. Acá se captura, dama B3, y entonces la presión que ejerce las piezas sobre el peón de B7 y el punto de D5 es tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, aquí lo mejor para las negras es hacer alfil C8, y esto sería ya una pérdida de tiempo. De hecho, las blancas estarían muy cómodas, ¿no? Luego de E3, torre C1, el negro estaría casi que forzado a jugar con E6, y este alfil quedaría como un alfil malo acá y con un juego del blanco muy superior, ¿no? En caso de que, por ejemplo, se haga algo como, en vez de alfil C8, como dama B6, que también se puede hacer, bueno, tenemos caballo por D5, y definitivamente, bueno, esto es peón de menos. Y aquí, bueno, peón de ventaja, ¿no? Entonces, alfil F5 es un error. ¿Qué se podía haber hecho acá? Bueno, D por C4 es la jugada temática, porque ahora estamos amenazando quedarnos con el peón con la jugada B5, por ejemplo, sería un peón de ventaja. Generalmente las blancas juegan A4, y aquí sí podemos ya desarrollar el alfil a F5, porque de hecho ya tenemos el peón acá en C4, no existe nada de esto. Obviamente las blancas deben preocuparse por capturar el peón de C4, jugadas como E3, por ejemplo E6, y esta sería una variante más o menos natural de la defensa eslava. Las nenas se van a enrocar en corto acá, y luego van a intentar realizar una de estas rupturas para buscar igualdad, ¿no? Bueno, un breve repaso de la eslava acá. Bueno, alfil F5, Capablanca, como es lógico, bueno, en esta época la teoría se estaba construyendo, ¿no? Y entonces las blancas hacen algo parecido, pero claro, aquí sí se puede hacer dama B6. ¿Por qué razón? Porque ahora no estás capturando directamente en D5, se cambian las damas en B6, y Janowski realiza estos cambios porque visualiza que está creando unas debilidades en los peones doblados acá en el flanco dama en la posición de Capablanca. Luego de estos cambios, como podemos ver, estos peoncillos aparentemente están débiles, pero esto en ajedrez se conoce como debilidades relativas, porque sencillamente no es bueno, no es tan fácil atacar estos peones acá. Como no es tan fácil atacarlos, no se considera en sí todavía una debilidad tan seria, ¿no? Así que E3 siguió la partida, caballo C6 y alfil D2. Bueno, aquí juegan las negras, y hay muchas variantes, muchas jugadas posibles acá, ¿no? E6 sería una de las jugadas candidatas en esta posición. ¿Qué harían ustedes aquí? ¿Cómo sacarían ustedes las piezas? Lo más natural es E6, pero Capablanca sorprende con la decisión que toma en este momento. Quiero que me pueden chatear acá al Meet, porque somos 3 nada más, así que sin problemas. Me imagino que hizo F6. F6 interesante para cubrir ahí un poco de casillas centrales, está bien. Pero aquí, De repente también G6 para sacar el alfil por G4.
la casilla de G7. Claro, ahora lo que pasa es que este alfil, cuando uno hace G6, este alfil G7, el alfil choca contra esta estructura y como que no está muy activo, ¿no? Aunque más adelante podemos buscar una ruptura acá en E5, así que también es interesante. Ahora, Capablanca hace alfil D7. Esta jugada parece malísima porque tiene un alfil muy bueno acá y ahora hace alfil D7 con intención de hacer E6 y convierte su alfil bueno en un alfil malo. Y uno diría, bueno, ¿y por qué razón Capablanca hace esto? Bueno, porque él está visualizando que luego de alfil D6, rey E7 y torre HC8, el juego se va a desatar en el flanco de dama y hay un plan con caballo A5 y hay un B5 acá que este alfil está atacando y el alfil de D7 lo va a apoyar. Entonces jugar con B5, caballo C4 y el alfil de D7 que aparentemente queda mal acá, bueno, va a apoyar esta invasión en el flanco de dama, estos avances del peón, en este caso el peón de B6. Es una manera de visualizar esta posición muy interesante, es decir, muy pocas veces se ve esto, que tengas un alfil bueno y lo retrocedas, ¿no? En este caso. Bueno, luego de E6 hay una diferencia aquí y es que Janoski se enroca en este momento, pero como ya no hay damas, obviamente lo mejor es dejar el rey como hace Capablanca, en el centro del tablero, porque, bueno, si se cambian un poco de piezas ya vamos a tener mucho más oportunidades con menos piezas, ya el rey más activo en un final, ¿no? Bueno, alfil C3, torre HC8, todas las piezas participan, ambos jugadores están muy bien, es decir, es una posición más o menos equilibrada. Y a partir de aquí comienza Janoski a cometer algunos errorcillos, ¿no? Lo primero es que este A3 no me gusta tanto, debilita un poco la estructura. Caballo D2 y Capablanca hace F5, comienza evitando un poco los contrajuegos de su rival. Bueno, G3 y ahora B5 y aquí se ve clara la idea, ¿no? Obviamente queremos colocar el caballo acá en C4 y para esto tenemos al alfil en D7 que es el protagonista de esta idea, ¿no? F3, caballo C4. Comenzamos a tocar puntos débiles acá. Bueno, tenemos una posición muy atractiva. Uno de los planes que me gustaría sería doblar torres en A para amenazar B4 y así obligar a que esta torre tenga que colocarse acá, ¿no? También sería una de las ideas posibles. Por tanto, Janoski hace alfil por C4. Normalmente la captura del alfil no es buena. ¿Por qué? Porque este alfil es el alfil bueno de las blancas. Entonces darlo en esta posición es un crimen estratégico que, bueno, me parece que puede ser castigado tremendamente. B por C y E4. Todavía las blancas tienen cierto contrajuego en el centro. Esta ruptura le hace que su posición sea interesante, ¿no? Ahora Capablanca comete un pequeño error que, bueno, se equivoca acá y le permite al blanco crear cierto contrajuego que lo vamos a ver ahora. Hace la jugada rey F7. Quiero que ustedes vean que, bueno, las blancas están muy mal, ¿no? El alfil en C3, malísimo, pero en este momento tienen un recurso técnico que yo creo que la balanza logra un equilibrio en la posición con esta maniobra que tienen ahora. Aquí en este caso Janoski hace E5, lo cual yo considero que es un error. ¿De qué manera podemos jugar con blancas en esta posición? Para buscar una igualdad acá. Te hago E por D, digo E por F, y si me tomas te hago F4 y te tranco el alfil blanco y el alfil negro. Pero, claro, exacto, ese es el objetivo, pero sobre todo porque el caballo de D2 lo voy a colocar ¿a dónde? En E5 de una, ¿no? Muy bien, Abel. Exacto, en F3 y E5. Yo estoy haciendo F4, pero es porque quiero de una vez dominar la casilla E5. Y esta posición sería más o menos igualdad. ¿Por qué? Porque las blancas, las negras quedarían con pareja de alfiles, pero el blanco un caballo acá en E5 que sería una bestia, ¿no?
Entonces me parece que es lo más cercano a la igualdad esta posición. Ahora, ¿por qué digo que rey F7 es un pequeño error? Porque en este momento Capablanca tenía una jugada muy interesante y es la jugada G5. La verdad que G5 previene ahora esto, ¿no? Entonces, sí es verdad que puedes capturar, pero ahora no puedes hacer F4. Te voy a hacer F4 yo a ti. Y el alfil de D7 colocarlo acá en F5. Me parece que la ventaja de espacio combinado con la pareja de alfiles y la ventaja de espacio en el flanco de dama, es decir, en todos los flancos tengo ventaja. Creo que aquí estamos muy bien con negras y aquí sí podemos apretar. Pero para que vean los pequeños detalles, Capablanca se le escapa, ¿no? Este recurso. Janowski, bueno, se suicida acá en esta posición haciendo esta jugada. ¿Por qué razón? Porque quita de la posición su único contrajuego, que era, bueno, la tensión que tenía en el centro, ¿no? Ahora luego de alfil E7 tenemos con negras, aquí F4, tenemos con las negras Héctor, dos, sí, Héctor, antes que siga, sí, cuando uno elimina la tensión viendo esa posición, a la vez elimina el contrajuego, ¿no? De la ruptura. exacto, eliminas tu propio contrajuego, exacto. Como que quitas un poco de ataque. Claro, claro, es decir, ya te quitas, por ejemplo, donde tú tienes una ruptura, ahí tú tienes un contrajuego. Mira, por ejemplo, las negras tienen una ruptura en el flanco dama. Esto es a favor de ellas, porque ellas son las que pueden romper, ¿ok? Pero también tienen una ruptura acá en el flanco de rey. Y esto es un concepto que yo manejo hace muchos años, y es que cuando yo tengo rupturas, sobre todo en los dos flancos, estoy ganado. Si yo tengo una posición estática, es decir, como esta, por ejemplo, con pareja de alfil, y tengo ruptura en los dos flancos, yo me considero ganado acá, porque las blancas tienen que sencillamente esperar qué está pasando acá, es decir, hacer jugadas normalitas, y yo siempre puedo mejorar mi posición y irrumpir con unas rupturas de estas, ¿no? Y crear problemas y en ambos flancos. Y esto es lo que hace Capablanca. Entonces aquí las blancas obviamente... Yo siento que las blancas podrían, aunque más lentamente, contraatacar el flanco de rey. No sé. Puede ser, pero ahora aquí te voy a hacer H6 y G5. Yo soy el que tengo la ruptura. Tú puedes hacer H3 y G4, pero recuerda que el peón de F4 ahí puede sufrir un poco también. Bueno, puede ser, pero es más fácil romper para las negras, ¿no? Vamos a ver que aquí se hace B5, ¿no? Capablanca intenta, ¿no? En algún momento hacer B4. Ahora la idea es hacer torre A8 para hacer B4 acá, ¿no? Sencillamente tiene un juego muy activo. Las blancas tienen que quitarse de acá. La amenaza B4 era muy fuerte. Y en esta posición, Capablanca ejecuta un principio que luego Alexander Alekhine perfeccionó en su época, ¿no? Que es el trabajo en los dos flancos. Y esto es uno de los requisitos y el trabajo de la pareja de alfil, buscar siempre las rupturas. Y si es en ambos flancos, mejor todavía. Caballo F3, G5. Y entonces lo bueno de trabajar así con estas dos rupturas es que tu rival no sabe por dónde vas a entrar, porque bien estamos amenazando esto o bien estamos abriendo una columna por acá. Entonces este es el dilema, ¿no? Para el jugador de blancas acá. Capablanca, bueno, cambia de dirección de ataque. Esto es típico en este tipo de posiciones, y sencillamente se ha decidido por el flanco de rey. Vamos a ver que luego de estas maniobras, bueno, ya aquí la presión es tremenda. También, bueno, este plan con H4, H5, H4 y H3 no se ve mal. Pero, bueno, las blancas hacen alfil E1. Claro, la idea de alfil E1, sencillamente poder hacer alfil E3 y un caballo E3. O alfil F2 para proteger la torre y caballo E3, tratando de cambiar un poco de piezas, ¿no? Y quitarse de la clavada un poco acá. Bien, chicos, aquí juegan las negras. Juegan las negras. ¿Qué hacer con negras acá?
alfil H4. No, espérate. Un segundo. Vi un cálculo mal, perdón. No, esa no. Ahí yo hago alfil E8 con idea de rey F8 y alfil H5, algo así. Uf, ese plan me gusta. Ese plan me gustó. No, Cabalanca hace una jugada que es una bomba acá. Pero este plancito, sabes que nadie me había dicho esta idea. Esta idea me gusta bastante. Hasta ahora nadie me había dicho una idea así acá. Y está interesante. Quizás lo único es que, bueno, que... No, incluso va hasta con la amenaza, porque si me haces alfil E2, alfil F2 acá, si rey F8, alfil F2, alfil E8, caballo 3 mala por torre por G1 y alfil H5 jaque. Quiere decir que está muy bien ahí esa idea. Claro, en realidad la idea general tú la tienes, Abel, que es activar el alfil malo, el alfil de casillas blancas. Lo que Capablanca lo hace de una manera mucho más activa. Hace B4 y en definitiva tenemos una maniobra tremenda acá, ¿no? Del alfil de casillas blancas, donde va a estar súper centralizado. Obviamente ya sería otra pieza, ¿no? Muy fuerte acá. Así que B4, jugada ganadora. A por B, alfil A4. Y entonces, bueno... ¿Sabes? Que dije, bueno, eso, pero real un peón, pero no lo vi con la intención de poner el alfil en A4, sino que pensé que el alfil negro mío es el que va al juego, pues, pero no vi el tema de blanco. Sí, no, porque es que tú tienes que ver siempre tu alfil malo, ¿no? Y sobre todo porque las casillas blancas de la posición de Janowski están todas débiles. Entonces tú tienes ese alfil que si lo lograras penetrar en la posición fuera tremendo acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, hace torre A1, que es otro error, permite la entrada del alfil a C2. Bueno, lo mejorcito quiera, en este caso, torre C1. Y entonces, bueno, ¿cómo seguir acá? Aquí lo que pasa es que la posición ha entrado como en un subsuan de, bueno, que poco a poco podemos ir aprovechando acá, ¿no? Quizás H5 acá me parece que es una opción tremenda para H4 y H3, porque la torre no se puede mover de acá, ¿no? Y el alfil, si sale, sí, es decir, si viene aquí o acá, sencillamente el alfil por B4 recupero el peón de B4 y es decir, es como un subsuan, pero en este caso con muchísimas piezas, ¿no? Las blancas acá. Me parece genial la posición. Sigue torre A1, claro, torre A1 es una jugada un poco rara, pero se activa, ¿no? El blanco con este torre A7 acá. Aquí hay que tener cuidado porque en sí las blancas quieren tactiquear acá en esta posición. Por ejemplo, si H4 nos pueden hacer alfil por H4 y hay una clavada acá, ¿no? Tremenda. Si torre por G2 jaque, nos cambian las torres, rey F1 y estaría el blanco capturando en E7. Y aquí, bueno, todavía está en el juego. ¿Cómo ganar con negras acá, chicos? A ver, juegan negras y ganan en esta posición. Alfil por caballo. Exacto, alfil por caballo y H4. Es bastante simple. Aquí todavía hay algunos trucos que sortear. Y es que luego de H4 las blancas tienen una jugada muy interesante, que es alfil por H4. Lo que pasa es que ahora la clavada obviamente es muy fuerte, pero bueno, aquí es calidad de menos y una posición devastadora. Acá tengo
Me voy a capturar el peón de B, tengo un peón pasado. Este rey tiene escapatoria, sí tiene casillas por todos lados, así que no hay problema de que nos hagan alfil F6 ni nada de eso. Así que, bueno, posición ganadora. Luego de torre E7, torre por B2 y para colmo, Janoski se vuelve a equivocar acá y hace rey F3. Bueno, entonces ya esto le pone la tapa al pomo porque torre A8 y recibe mate en las próximas jugadas, ¿no? Aquí sería una cuestión de escaparse de los jaques. Ahora en caso de torre 7, rey G8 y no hay manera de parar el mate que se avecina. Entonces, bueno, una partida ejemplar, ¿no? Donde vemos el trabajo de la pareja de alfiles, el hecho de que Janoski se equivoca y no aprovecha el desliz de Capablanca de, bueno, crearse para él mismo una casilla fuerte en E5 para su caballo. Me parece que hubiera sido genial esa maniobra y le hubiera otorgado mínimo tablas ahí en esa posición. Y nada, el trabajo de Capablanca luego del error fue genial. Trabajo en los dos flancos, aprovechando las rupturas en su máxima expresión. Y la actividad de las piezas, ¿no? Con este B4 llevando el alfil a la casilla E4 me parece brutal, ¿no? ¿Cómo lo vieron? Esto, pero me parece que lo interesante esto es que no había teoría. Entonces esta gente era muy creativa, ¿no? Exacto. Exacto, sí, exacto. Sí, no. La teoría se estaba construyendo. Estos manes fueron los que hicieron la teoría. De hecho, el sistema de Capablanca en la ortodoxa todavía se sigue jugando y no se ha encontrado refutación. Ni las máquinas. Es decir, el tipo encontró un sistema irrefutable. Es decir, una cosa. Por eso, ya te digo, por eso es que los genios son duros, porque los tipos generalmente dan con las cosas sin esforzarse. Mientras que otros tienen que trabajar duro. Bueno, ellos también deben trabajar duro, pero claro, se les da más fácil, ¿no? Es uno de los recursos que tienen los genios, ¿no? Obviamente en todas las áreas, ¿no? Y entonces, a mí me parece genial la figura de Capablanca. Estudiarla y aprender de él es brutal, ¿no? Bueno, sigamos con una partida que me llama mucho la atención y es Alexander Alekhine contra Max Euwe. Como estamos viendo, el ataque London con blancas me pareció ideal esta partida para verla hoy, así combinamos algo de cada cosa. Alekhine le juega contra la India de Rey, un ataque London. Esta estructura es extremadamente sólida, con blancas. Y para los que no estudian mucha teoría, esto es lo mejor, realmente. Aquí, bueno, hace alfil C4. Bueno, es una de las casillas más activas para el alfil. Este torre 8 sí está sospechoso acá, vamos a ver por qué. Porque luego de enroque, Max Euwe hace E5, ¿no? ¿Cuál es el problema de E5? Que luego de los cambios, aquí bueno, captura de caballo, que es un grave error también. Pero aunque se haya capturado de peón, vamos a ver que la casilla de 5 y la casilla de 6 quedan extremadamente débiles. Y esto es fácilmente aprovechable, ¿no? Claro, capturar de caballo lo hace peor aún, porque esto posibilita un juego muy agresivo de parte del blanco. Vamos a ver cómo ustedes jugarían en este momento, chicos. Cuéntenme cómo jugar con blancas acá.
Bueno, esto yo hago caballo por y alfil G5. Caballo por y alfil G5. Me parece muy buena tu idea, Abel. Sobre todo porque te quieres deshacer del defensor, de uno de los defensores de la casilla de 5. Esa es una maniobra interesante. Vamos a colocarla acá, aunque no es la mejor, pero estratégicamente Yo, es viable, ¿no? Esta es muy viable. Es decir, me gusta mucho esta metodología tuya, Abel, porque vas a quedarte acá, vas a realizar este cambio, luego hacemos caballo E4 y esta dama incluso puede ir a B3 y nos hacemos con todas las casillas débiles. Es decir, esto es un sueño de posición. Dime, Yaribel. retroceder, ajá. Yo vi, pero no pude analizar más a fondo, hacer alfil por caballo, peón Sí, por F7, rey por, caballo G5, jaque. rey F8. Exacto, y ahí vi que, bueno, dama B5, digo dama B3, pero Pero no. ahí te hago, por ejemplo, a dama B3 te puedo hacer dama D5, por ejemplo. Okay. Dama D5. Sí, ahí no, el sacrificio no es tan exacto por eso. Aunque en esas Okay. posiciones siempre hay que tener presente cuando el peón de F6 está suelto, el detalle ese, ¿no? Hay que calcularlo por si funciona. Eso siempre se calcula de esa manera, ¿no? Siempre yo no fallo. Yo cuando hay un peón en F6 está suelto, yo voy para ahí para calcular de una, ¿no? Ahora, esta es una posición más bien estratégica. La mejor jugada acá es alfil por E5. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo mismo que Abel quería hacer, pero con ganancia de tiempo, Abel. Y esto es importantísimo. Vamos a hacer caballo G5. Aquí atacamos al peón de F7. Estamos lanzándonos para E4 y vamos a dominar todas las casillas, ¿no? Una vez que el peón este está en E5, interrumpe mucho al alfil de G7, lo convierte en un alfil malo. Y bueno, me parece que ya estamos muy ganados acá. Ewe, bueno, hizo esta jugada que es muy triste. Esta es una jugada que yo digo que pierde ya. Es decir, estratégicamente es una posición sin esperanza de ningún tipo. Pero vamos a ver que tampoco era tan fácil, ¿no? Para las negras. Si torre F8, que parece la mejor opción, tenemos caballo E4 y esta posición es un dolor de cabeza. Por ejemplo, si ahora capturamos acá, tenemos este truco donde nos quedamos con un peón de ventaja y las blancas, bueno, muy bien, ¿no? Está el alfil en G7, está absurdo acá y vamos a hacernos con, bueno, una posición dominante realmente, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Acá las negras tendrían que hacer, en vez de caballo por F6, dama por D1, pero esta posición es de lujo porque primero que todo estamos capturando acá en C5 y lo otro es que voy a ir a llevar un caballo a D6 rápidamente. Aquí creo que las negras tienen que hacer B6, entonces caballo D6 y esta posición es ganadora. Por ejemplo, ¿qué pueden hacernos acá? Quizás torre B8 para hacer alguna jugada, para ver el ejemplo que les quiero mostrar. Chicos, esto es de locos esta posición porque la diferencia entre los dos alfiles es brutal. Ahora estamos capturando acá y las negras tienen que hacer una jugada como esta, que es una jugada horrible, pero no hay de otra, ¿no? Aquí me gustaría hacer dos jugadas, o doblar torres o hacer A4. A4 incluso me gusta un poco más porque fijo la estructura. Voy a hacer torre F de 1 en caso de que me hagan provincia, que ya aquí estamos ganando material. Si me hacen esta, tengo alfil por F7 de 1 y ya estaría ganando un peoncillo, ¿no? Ya esta posición es ganadora. El rey este lo voy a llevar hasta acá, ¿no? Y cae todo. Es decir, aquí no hay ni una esperanza. Es decir, es una posición triste realmente. Por tanto, lo otro que pueden hacer las negras es dame 7. Y aquí pareciera que resuelven. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí.
¿Se escucha bien, chicos? Sí. Ok. Aquí las negras pareciera que están resolviendo, ¿no? Pero tengo dos opciones muy buenas. O hago caballo D6 o hay otra incluso mucho más fuerte que es dama D6. Esta es una jugada durísima porque le quitamos la pieza más importante de las negras, que es la dama, la pieza que defiende. Y luego de estos cambios, aquí no hay nada que hacer ya. Va a caer el peón de F7 y esta posición es perdedora, pero por todos lados, ¿no? Aquí. Dame un chancecito, no la quites que se me cayó el lichess para ponerla, espérate. Ok. ¿Listo, Abel? Listo, ahora sí. He hecho unas jugaditas para atrás. Claro, entonces, como podemos ver, torre F8 tampoco era que, bueno, las blancas iban a las negras podían igualar, ni mucho menos. Así que, ¿qué te puedo decir? La posición ya era muy triste. Y bueno, alfil E6. ¿Qué pasa aquí? Que luego de los cambios, esta es una posición de, bueno, caballo bueno, acá, contra un alfil muy malo, estos dos peones doblados acá, donde las blancas van a dominar toda la distancia, ¿no? Acá B6, sencillamente luego de C4 acá, fijando la estructura en el mismo color del alfil, me parece que esto es importantísimo. H6, rey E2, ya aquí tenemos una posición ganadora totalmente, ¿no? Aquí cualquiera de los finales es ganador, sencillamente hay que tener paciencia, trabajar ahí las dos debilidades, todo esto, ¿no? Ahora, vamos a ver que Max Euwe mantiene un par de mantiene estas torres ahora que vienen, la torre de A8 no la cambia por la de D1, porque obviamente siente que si cambia la torre estaría cambiando la última pieza que pudiera quedar algún contrajuego. Que bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Pero no está tan fácil tampoco. Por ejemplo, luego de torre de 8 se puede dar esta posición, ¿no? Las blancas pudieran generar una segunda debilidad con esta maniobra, perdón. Y aquí, por ejemplo, luego de G5 tendríamos que encontrar una maniobra para las blancas, ¿no? Y esto es lo que se conoce como pensamiento esquemático en ajedrez. Es decir, lograr visualizar una disposición de piezas efectivas y luego cómo llevarlo a la práctica. Por ejemplo, las piezas que tenemos que visualizar son el caballo y el rey. ¿En qué posición yo pudiera colocar el rey y el caballo que dejaría a las negras totalmente perdidas, por ejemplo? Esa es una pregunta muy interesante. Sí, por lo menos al revés. Al revés. Sí, que el caballo tuviera donde está el rey y el rey donde está el caballo. Exacto. Esa sería la disposición especial. ¿Por qué razón? Porque supongamos que el caballo está en G4 y el rey en E4. Bueno, las negras quedarían con un rey acá en D6 y con un alfil en G7. Y es verdad que lo defienden todo, pero estarían a ver en Zugzwang. El alfil no se podría mover y tampoco el rey. Y entonces ya sería una cuestión de tiempos, ¿ok? Para generar lo que es la victoria acá. Ahora, lo otro es que ya sabemos por pensamiento abstracto qué hay que hacer. Esa es la parte estratégica. Ahora, vamos a ver la parte táctica. ¿Cómo lo voy a hacer? Es el asunto. ¿De qué manera voy yo a ejecutar ese plan? No está tan fácil.
Pareciera que... Yo, por ejemplo, lo primero que haría fuera bloquear el flanco de dama con B3 y A4. No, no me parece conveniente, Abel. ¿Por qué? ¿Por qué razón harías eso? Esto casi nunca se hace, a no ser que tengas algo así, ¿cómo te puedo decir? Que sea necesario Ah, hacerlo. Pero, ya te entiendo, porque puedo ocasionar una tabla forzada. claro, vas a cerrar un flanco que tú puedes romper por ahí en algún momento. Recuerda que el que tienes la ruptura, es decir, es el que está mandando la posición. Entonces tú tienes tus rupturas en el flanco de damas que ahora no se pueden hacer. Eso está bien, pero lo tienes. Aparte de todo, el rey pudiera buscar entrar por acá en algún momento, no se sabe. Es decir, como no sabes bien cómo va a quedar esta posición, no cierres nada. ¿Para qué vas a cerrar un flanco sin sentido, no? Si no te están amenazando nada. Aquí, Que me gusta estar cerrando las vainas. no, pero mantener opciones. Aquí tú tienes que mantener las opciones. Ahora, ¿cómo yo voy a llevar ese caballo a G4 y el rey a E4? No es tan fácil. ¿Por qué? Porque si yo quito el caballo a D2 para llevarlo a F3 para H2, por ejemplo, supongamos que yo hago esto, me pueden hacer rey F6. Y si hago esta ahora, mi rival tiene E4, por ejemplo. Y la vaina no está tan fácil ahora. ¿Por qué? Porque luego que esta centralizo mi rey y ya no tienes la casilla E4. Ya. Entonces, vemos que no está tan fácil el asunto, ¿no? Les voy a dar aquí 2 o 3 minutos a ver si logran visualizar cuál sería el plan correcto. Voy a quitar un poco de flechas. Esta posición me parece genial cómo las blancas logran hacerlo. A ver, Yaribé, ¿logras dar con algo acá? Hola, Raúl. Sí, primero tengo que mover el rey en F3, porque si quito el caballo, obviamente se pone el rey de él en F6. Así que lo dejo un momento ahí y muevo rey F3. A ver, rey F3, por Ya ejemplo, depende. te puedo hacer alfil E7, por ejemplo. Y ahora entonces quito el caballo en O este bueno, C4, ajá, alfil E7, ajá, caballo ¿dónde? en C3. Y si te hago, por ejemplo, rey F6, Y ya me meto en E4, rey E4. y si te hago G4 yo ahora, estoy haciendo rey G5 por ahí en algún momento.
Bueno, vamos a ver qué. A ver, nada todavía. Bueno, chicos, Yo estaba viendo ese rey F3, pero después no veo cómo arreglar el caballo. mira, el mejor plan acá es con F3, chicos. F3 controlo G4, ¿no? Acá controlo G4 y ahora voy a hacer rey G3, rey F2, rey E2, rey D3. ¿Ok? Si me ponen un alfil acá con un rey aquí, claro, amenazándome un E4 una vez que quite el caballo, hago B3, por ejemplo, para quitarme el tema. Luego hago rey, caballo F2 y caballo G4. ¿Ok? De esa manera me quito todo el tema de encima, ¿no? Si ya tengo rey dispuesto para ir a E4 de una vez. Y es bastante fácil. Las negras no tienen contrajuego ni con G4 ni con el avance del rey. Veamos, por ejemplo, acá. Por ejemplo, rey E7, vamos a ver acá cómo sería. Bueno, las negras tienen que esperar acá pacientemente. Aquí yo haría algo así. Y tengo mi posición, ¿no? Típica acá. He logrado llevar a cabo este pensamiento esquemático del que estábamos hablando. Tengo un tiempo acá, ¿no? Importante, así que diría que puedo hacer acá, por ejemplo, A3. A3, A6, A4, A5 y G3. Y este tiempecito es el que me da la victoria realmente, ¿no? Así que, bueno, súper buena la posición. Este caballo en G4 es espectacular. Bloquea, ataca muy bien. Y el alfil siempre ha sido un alfil muy malo, ¿no? Acá. Interesante, ¿no? Este plancito. Lo mejor de este tipo de posiciones es hacer nuestros planes, pero que nuestro rival no tenga ni un chance, ¿ok? ¿Aló? Creo que sí, déjame. Pues estaba en internet fatal. Mami, es que no. Lo que pasa es que me quedé sin internet. ¿Tú me recargaste al fin? Sí. No, no me sale que me recargaste acá. Yo recargué. Vale, no, Dice 0 CUP. Déjame decirle acá a los chicos.